nudo que ahoga tus sueños, que impide que subas, que seas tu dueño. El nudo que corta la línea ascendente. Conexión divina, corazón y mente. Seguimos haciendo economía sin corbata. José Natanzón, gracias por estar acá. ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. Estamos hablando de YPF, estamos hablando de petróleo y decíamos, muy importante, sabemos todos, el petróleo en el mundo. Efectivamente. ¿Por qué? Bueno, a ver, vinimos hablando en el programa de la importancia de YPF, de la estatización o la nacionalización, del control del Estado sobre YPF. Me parece que es crucial entender la importancia que tiene el petróleo en el mundo, la importancia que tiene porque uno podría pensar la sociedad en la que vivimos, urbanizada, iluminada, consumidora, es una sociedad petrolera. Sin petróleo sería imposible pensar el modo de vida actual. Hay algunos antropólogos, algunos sociólogos que dicen que vivimos en una civilización del petróleo, que hay un antes y un después del petróleo. Si uno piensa un poco, prácticamente todo lo que tenemos alrededor tiene algo de petróleo. La virome, qué sé yo, el cable por el que va la señal del cable por el que la gente nos está viendo, la ropa que vos usás, los alimentos que comés, los herbicidas, los pesticidas están hechos muchos de ellos en base a petróleo. ¿Sabés cuánto demora, por ejemplo, en llegar en promedio la comida a una mesa en una sociedad occidental? ¿Cuántos kilómetros tarda en llegar? 2000 kilómetros. 2000 kilómetros desde que se produce hasta que llega. Eso se lleva con petróleo. Quiero decir, el petróleo es la base de nuestra civilización. Por eso es tan importante el petróleo. Y si uno repasa un poco la historia del petróleo, ve como algunos grandes cambios geopolíticos, grandes cambios ideológicos tienen que ver con el petróleo. Podemos ver la primera placa en donde se ve el precio del petróleo en el largo plazo. ¿Cómo fue evolucionando el precio del petróleo en el mundo en el largo plazo? Vamos a ver, Pablo, que desde que se descubre el petróleo, se empieza a extraer en Estados Unidos en 1860, tiene un precio que, bueno, baja y durante un montón de tiempo, durante casi un siglo, se mantiene igual hasta 1970. ¿Qué pasa en 1970? Guerra en Yom Kippur, Israel contra el resto de los países árabes. Se crea la OPEP. La OPEP decide no venderle petróleo a ningún país que sea aliado a Israel, es decir, Estados Unidos, Europa, claro, etcétera. El precio del petróleo, como vemos ahí, 1970 se dispara. Se dispara para arriba. ¿Qué consecuencia tiene esto? ¿Qué consecuencia política tiene esto? Entra en crisis el orden socialdemócrata de la posguerra. El estado de bienestar, el estado populista que se había creado en Argentina, el estado grande, etcétera, entra en crisis a partir de la crisis del petróleo y empieza el neoliberalismo con Reagan, Thatcher y demás. Quiero decir, fue el disparador de la crisis del orden socialdemócrata, del orden estadocéntrico y el inicio del neoliberalismo. La causa está en un cambio en los precios del petróleo. Podemos ver una segunda placa, si te parece, donde vamos a ver cómo evolucionó el petróleo en el más corto plazo, cómo evolucionaron los precios del petróleo en el más corto plazo, y también vemos cómo buena parte de los acontecimientos geopolíticos son causa o consecuencia de la evolución de los precios del petróleo. Vemos desde 1970 cómo el precio del petróleo sube un poco, como decíamos, después se mantiene constante, y cómo empieza a subir a partir del ascenso de China e India. Cuando China e India empiezan a ascender en el mundo, a demandar más productos, a demandar más tecnología, a incluir a buena parte de su población, el precio del petróleo crece de manera enorme hasta llegar a 144,49 dólares el barril en noviembre de 2008, récord del precio de la historia de la humanidad del petróleo. Cae a partir de la crisis del 2008, se recupera un poco y vuelve a caer. Hoy estamos en 50, 60 dólares el barril, que es uno de los grandes temas, ¿no? ¿Cómo va a ser el precio del petróleo? Hablamos fuera del aire. ¿Vos sabés cuánto va a valer el petróleo? Si yo supiera cuánto va a valer el petróleo, sería millonario, digamos, ¿no? Pues uno de los grandes, además, sujetos de objetos de especulación. Claro. Especulación. Pero también me parece interesante para plantear el tema de la geopolítica del petróleo y tratar de entender un poco, más allá de la Argentina, cómo se plantea el petróleo, la cuestión de cuánto se consume, cuánto petróleo se consume en el mundo. Me parece que es interesante también, vamos a ver un mapa ahí, en donde el rojo más intenso, el bordó, implica más consumo del petróleo y el amarillo menos consumo de petróleo. Ves que los países desarrollados, claro, el norte consume mucho más petróleo, claramente. En América Latina se ve muy bien, Pablo, fíjate, por ejemplo, la zona andina, que es la zona más pobre del continente, consume menos petróleo, menos energía en realidad, pero también en general el 90% está explicada por el petróleo. Los países andinos dentro de América Latina consumen mucho menos energía, menos petróleo que los países del Cono Sur, que son países obviamente más ricos. Pero si uno se ve, el petróleo se consume obviamente en mayor proporción en el norte. Ahora, ¿dónde está el petróleo? Vamos a ver el segundo mapa, en donde está muy claro también que así como el petróleo básicamente se consume en el norte, se produce las reservas de petróleo, cuanto más oscuro el azul, más reservas de petróleo, están situadas básicamente en unos pocos países del sur, en Venezuela, en México, en América Latina, en el Golfo Pérsico sobre todo, y en Europa del Este. Estos son los centros neurálgicos de producción de petróleo del mundo, ¿no? Y acá, perdón, nosotros
vaca muerta todavía no está tenida en cuenta en este, digamos, en este color porque es potencial. Claro, digamos, porque hay una parte, efectivamente, digamos. hay una parte de las reservas de vaca muerta que son reservas potenciales que todavía no están. Si estuvieran, nos están comprobadas, si no, también estaríamos todos pintados de azul, estaría toda Argentina pintada de azul. Lo que quería señalar con esto es que vivimos, entonces yo decía, una civilización petrolera. No hay nada como el petróleo. ¿Qué es el petróleo? El petróleo es energía solar acumulada durante miles de millones de años que se fosiliza, después esos fósiles se descubren, se extrae el petróleo y el petróleo es algo que es fácil de transportar, fácil de almacenar y fácil de vender. Cuando se acabe el petróleo, en algún momento, todos sabemos, es un recurso que se acaba, escaso y que tiene un límite. Cuando se acabe el petróleo, vamos a pasar, dicen los especialistas, a otro modo de civilización. Muchas cosas van a cambiar. Nos arreglaremos con energía solar, con energía hidráulica, con energía eólica. Hay otra fuente de energía. Sí, y hay muchos también que dicen que ya deberíamos empezar a pensarlo hoy, incluso cambiar hoy por también las otras fuentes. Ahora, por eso estamos buscando el petróleo cada vez más lejos. ¿Qué es el shale que hablaban? Es petróleo que está abajo de la tierra, que hay que perforar la roca, etcétera. ¿Dónde está encontrando petróleo Brasil? En el medio del mar, 20.000 metros para abajo. Quiero decir, estamos yendo a buscar el petróleo cada vez más lejos, cada vez más abajo, cada vez más lejos, porque el petróleo se está acabando. Bueno, eso me parece que explica un poco también la situación en la que estamos. Está clarísimo.